Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:35, tuvimos Superlunes, este es el día después del Superlunes, tuvimos inicio del proceso constitucional, ronda, el cambio de gabinete o no ronda, no lo sabemos, volvió con fuerza la discusión al Parlamento, está abierto, como decíamos recién, el tema de las ISAPRES, y podría seguir enumerando harto rato, pero de lo que se trata es de conversar y no de enumerar, así es que con este marco establecido saludamos de inmediato a nuestra editora general Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te agrego que hoy día va a empezar la discusión y mañana se va a votar la reforma tributaria, que es bien importante, también va a marcar esta semana probablemente. Para que vean, bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar a la profesora de nuestra universidad, historiadora Carla Peñalosa. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, muy buenos días y bueno, buen inicio de año académico para todos y todas. Sí, que te vaya súper bien en la mayoría de las cosas. A uno nunca le va bien en todo, pero pero que sea un gran año, Carla. Bueno, igual es un gran año para los historiadores, ¿ah? Va a ser un año muy interesante y muy desafiante por las fechas que estamos conmemorando. Y bueno, ya se va a incorporar nuestro segundo panelista para el día de hoy, así es que cuando aparezca se los presentamos. Así es. Bueno, yo quiero partir con uno de los temas que enunciaba Pato y que lo conversaba, de hecho, extensamente con el entrevistado anterior, que es en relación al debate en torno al sistema de salud, al rol de los privados, al rol de las ISAPRES, a propósito de esta crisis puntual, ¿no?, que se tiene que resolver y que ahora el gobierno ya ha entregado una salida que fue bien celebrada transversalmente ayer con esta ley corta que se va a presentar a fin de mes. Pero más allá de esta ley corta, surge el debate que se lo preguntaba Pato al final al diputado Celis, respecto del rol de estas aseguradoras, de cómo concebimos como sociedad el sistema de salud. Sabemos que hay ejemplos de países que no son especialmente socialistas, que tienen sistemas de salud público y donde todo el mundo se atiende en esos sistemas de salud y que obviamente eso se financia a través de impuestos generales, ¿no? Esa es una vía. Otra es lo que se ha propuesto también hace algunos años respecto de un seguro único de salud, que en el fondo todos estemos en el mismo sistema, digamos, contribuyamos de la misma forma. Pero también hay diferencias, porque hay quienes plantean, como en el caso del diputado Celis, que yo entendí que apuntaba a eso, ¿no?, de que este sistema debiera ser a través de múltiples prestadores, o sea, no solamente FONASA, sino que además ISAPRE y eventualmente algún otro más. Y hay quienes plantean que no, que el Estado debiera tener ahí un rol fundamental y las aseguradoras debieran ser un complemento. Ahí, Carla, preguntarte cómo ves respecto de este debate que es sumamente ideológico, ¿no? No solamente respecto de una cuestión puntual sobre las ISAPRES y sobre los afiliados o no a las ISAPRES, sino que tiene que ver con una mirada de país, ¿no? El rol que tiene el Estado, el rol que tienen los privados. Bueno, ¿cómo observas tú este debate? Que se va a venir también con la reforma que prometió el gobierno, vamos a ver si es que se cumple o no, una reforma integral al sistema de salud. Uh-huh. Bueno, es un tremendo tema en realidad, porque lo de la ley corta es como la supercoyuntura de un problema que es súper estructural en este país y que, tal como dices tú, un debate ideológico que en realidad en Chile yo creo que está sobreideologizado, porque creer que todo lo público huele a ultraizquierda, la verdad que un poquito exagerado. O sea, en general los países normales del mundo tienen un Estado que responde a las necesidades de sus ciudadanos, por lo menos las más importantes, y qué duda cabe que la salud es uno de ellos. Y a mí me parece que la crisis o el problema al que nos enfrentamos hoy día tiene que ver con no solo con haber establecido un sistema privado de salud que, aunque se diga otra cosa, su principal objetivo era lucrar con
con los aportes de los afiliados. Hay una larga trayectoria de declaraciones y cuestiones que podríamos enumerar como para establecer aquello, como aquel que dijo que era un sistema que había sido hecho para la gente sana y no para los enfermos, en fin. Entonces, hay un problema con haber privatizado en exceso, porque en verdad cualquier sistema público puede convivir con un sistema privado. El problema en el caso de Chile, creo, es haber llevado las cosas a tal punto que esa privatización se hace a costa de la destrucción del sistema público. Y entonces hoy día nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con que si se acaba el privado, el Estado no tiene cómo atender a sus ciudadanos. Y eso no debiéramos haber permitido llegar a ese punto nunca, en ningún sentido. Y entonces hoy día lo que hay que hacer es hacer gradualmente o preparar gradualmente el sistema público para que pueda recibir no solo a todo el mundo, sino que al menos a todos los que quieran atenderse en el sistema público, porque hoy día no da abasto. Entonces, hay un problema de la hiperprivatización, donde además lo que estaba al centro, lamentablemente, eran las ganancias más que la atención. Tengo la sensación, yo siempre he dicho que el sistema de ISAPRE es como un mal sistema de seguro o un seguro privado de mala calidad, digamos, porque creo que en general los sistemas de seguro en otros países funcionan mejor y tú tienes que el copago que tú tienes que hacer cuando te atiendes es bastante menor, digamos, y que se hace necesario sobre todo porque el sistema público no responde a las necesidades de la gente en capacidad, en calidad, en términos de infraestructura, porque el personal médico y el personal de salud en general siempre ha sido muy bueno, y gracias a ese sistema público también se sostienen las políticas públicas, y creo que el ejemplo más reciente es el de la vacunación, que da cuenta de que el sistema público existió y sigue funcionando. Sin embargo, esa debilidad del sistema público no se puede entender sin el surgimiento de la ISAPRE, el buen negocio que fueron la ISAPRE, y hoy día el sistema público no puede recibir de vuelta a todos los afiliados. Sin embargo, creo que también lo que está pasando hoy día da cuenta de cómo la ISAPRE han puesto al centro no la salud sino el negocio, y hoy día se ven también con serias dificultades para responderle también a sus afiliados. Entonces es un problema muchísimo mayor, que va muchísimo más allá de la ley, pero que da cuenta en definitiva de que era necesario hacer esto, y es necesario aún más hacer una reforma muy profunda del sistema público para que tenga mucho más cobertura, sea de mayor calidad y pueda atender a cualquier persona independientemente de sus ingresos, que no sea solo una salud para pobres, sino que una salud para toda la población. Queremos saludar a esta hora y darle la bienvenida a don Claudio Pérez del SET. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias. Disculpen por el retraso, Montserrat, Patricio y Carla. No te preocupes, Claudio, bienvenido. Bueno, te cuento así, bueno, ya pudiste escuchar a Carla, estábamos hablando del tema de las ISAPRES. Carla decía, también lo planteaba Monse en su pregunta, de que más allá de que estamos discutiendo concretamente el tema de la ley corta, esto nos remite a un problema estructural. Voy a usar la misma palabra de Carla y repetir además esta palabra que a veces genera como resistencia, ¿no? La palabra ideológico. Creo que este es un debate legítimamente ideológico. Y te lo planteo, Claudio, bueno, a propósito de que más adelante vamos a hablar del tema constitucional también. Durante décadas hemos tenido una forma de resolver los problemas públicos que está muy fuertemente basado en las posibilidades de los individuos, ¿no? Y esto que en algún momento se ha dicho críticamente como nos lo impusieron, a estas alturas uno puede deducir que también como que forma parte de la idiosincrasia nacional. O sea, hay una parte significativa de la ciudadanía que prefiere esa manera de resolver los problemas que una manera más solidaria. Bueno, yo creo que es parte del debate constitucional que estamos teniendo también. Por eso me atrevo, Claudio, a mezclar los temas. Pero ahí quería preguntarte cómo ves ese debate, porque vuelvo a insistir, y solo para redondear y te devuelvo la palabra. Se supone que en la punta del iceberg estamos discutiendo si salvamos a las ISAPRES o no, pero estamos hablando de muchas otras cosas más profundas cuando estamos hablando de eso.
Así es, Patricio, yo coincido contigo. Yo creo que una buena forma de mirar este tema, que este tema en específico hoy día, es mirarlo también a la luz de lo que es el debate constitucional, porque evidentemente la forma en que el Estado garantiza un derecho social, como en este caso el derecho a la salud, es algo que evidentemente está plasmado en texto constitucional. Y lo que existe hoy día es, claro, es un modelo donde segrega claramente el sector público del sector privado, y principalmente en el sector privado quienes tienen ingresos más altos o medianos y altos, y que permiten tener un seguro, como son las ISAPRES, que permiten una calidad de prestación, una rapidez, una inmediatez en la prestación médica muy distinta a lo que ocurre en el sector público. Yo coincido con Carla que en el sector público existen grandes profesionales, pero también existe un déficit bien importante en cuanto a la cantidad de horas de espera, a la inmediatez de la atención. Entonces hay una brecha muy grande entre lo público y lo privado. Ahora, evidentemente, la discusión en la coyuntura respecto de lo que significa la situación económica de la ISAPRE tiene que ser mirado en el contexto de hablar de un sistema de salud, de qué sistema de salud es el que quiere Chile tener precisamente para poder garantizar la salud de las personas. Y en eso me parece obvio que lo que debiese existir es un sistema de salud que garantice a las personas el acceso a una salud igual para todos, y que sobre eso las personas que quieran y puedan contratar un seguro de segundo piso lo puedan hacer, pero lo que debe existir es un seguro único universal que permita que todas las personas puedan acceder a una salud igual. Ahora, eso tiene que ser complementado evidentemente con un fortalecimiento de la salud pública, porque de nuevo, el déficit de la salud pública no necesariamente es con la calidad de los médicos, sino que con la disponibilidad de atención para la ciudadanía respecto de esas prestaciones que se necesitan hoy en día. Entonces, por un lado, la discusión, claro, para volviendo al tema inicial, hay que vincularlo a la discusión constitucional. No nos olvidemos que hoy día vamos a tener una constitución que ya se ha establecido que se va a consagrar un Estado social y democrático de derecho. Y eso significa que evidentemente el Estado va a tener un rol mucho más importante en la prestación de un derecho social como en la salud. Pero eso debe ir acompañado no solo de una mera declaración, sino que también de un plan importante de fortalecimiento de la salud pública, los hospitales regionales, los hospitales comunales, los servicios municipales de salud tienen que fortalecerse de tal forma que las personas puedan acceder a una salud pública en igualdad de condiciones, y si desean atenderse en un sector privado, porque esto no es incompatible con la prestación de privado, no es incompatible con los seguros privados, lo puedan hacer también, pero ya teniendo un piso garantizado. Lo que uno aspiraría es a tener un seguro único universal que garantice la atención médica oportuna y de calidad, y yo creo que la discusión constitucional es un momento preciso para poder discutirlo hoy día. Ahora, el tema de la ISAPRE, también convengamos que aquí hubo un tema que bien tú también lo señalabas en tu pregunta, Patricio, y claro, esto es la Constitución del 80, pero resulta que durante más de 30 años no fuimos capaces como sistema político de hacer reformas importantes al sistema de salud y específicamente al sistema de ISAPRE. Entonces hoy día hay una coyuntura respecto a la ISAPRE que, bueno, tendrá que resolverse de la mejor forma posible, pero yo creo que el objetivo final y principal es garantizar la atención y la prestación de salud de la ciudadanía y de las personas. Sí, pues no se han podido reformar ni las ISAPRES ni las AFP en varias décadas. Ahí, bueno, las razones son muchas y podríamos extendernos mucho rato. Pero claro, pasa con las ISAPRES, que a mí me llama la atención cómo funcionan, porque en el fondo son seguros. Es como cuando uno contrata un seguro de un auto y está pagando mensualmente una cantidad que no es baja, y se te echa a perder el auto, o tienes una pana y ahí accedes a la prestación, ¿no? Llama la atención que eso sea considerado como sistema de salud privado, ¿no? Es un seguro, en el fondo, y creo que debiera considerarse de esa forma. Además, hay clínicas, y no son pocas, donde si uno no es afiliado a una ISAPRE no puede atenderse, o sea, tiene que pagar el valor particular, que son cifras exorbitantes de dinero. Y finalmente, para cerrar el tema, hay muchos y muchas que auguran, que vaticinan que la próxima gran crisis social que va a haber en nuestro país tiene que ver con el tema de la salud. Somos un país que está envejeciendo, con un montón de enfermedades, y el sistema no está dando abasto, no está dando una respuesta a eso. Yo quiero llevarlos a otro tema a propósito del enlace que se hace en materia constitucional. Ayer ya sabemos lo que ocurrió ahí en la sede del ex Congreso, del Congreso acá en Santiago, con la instalación ya de este comité de expertos y también de este comité de admisibilidad.
Ahí preguntarles en principio, Carla, Claudio, Carla en primer lugar, ¿con qué sabor se quedan con lo que pasó ayer? Hubo varias comparaciones, se leía en redes sociales, también algunos artículos ahí de prensa, haciendo la comparación con la instalación que hubo de la convención. Y yo no sé si necesariamente es comparable, ya que el órgano que va, en este caso, a reemplazar, por decirlo de alguna manera, la convención es el Consejo, los consejeros constitucionales, ¿no?, que vamos a elegir en mayo, no son los expertos. Pero evidentemente hay un tono que es bien distinto y fue así señalado de manera bien transversal. Carla, ¿cómo miras este segundo proceso? ¿Cómo lo proyectas en medio de dudas, también de desconfianza, de un poquito de desinterés? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy de guata, la sensación que me queda es como... Es la versión como desaliñada, no sé, como la versión fome de lo que había sido y con esto quiero decir, no que el otro fuera una cosa divertida, sino que quiero decir que es como, bueno, primero tratamos de hacerlo como la ciudadanía lo estaba pidiendo y ahora, bueno, nos ponemos ordenados, nos peinamos y esto es lo que se puede hacer, porque en realidad no es un tema que le incumbe a todo el mundo, sino que solo ojalá los especialistas, y creo que además la comparación es compleja porque llegamos a esto, entre otras cosas, porque... no quiere que se les compare, o al revés, quiere que es una fórmula que sale del Parlamento pensada para que se parezca lo menos posible a la convención. Lo que me parece un poco injusto también con la convención, porque creo que ellos hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, y habrá tiempo para analizar qué fue lo que pasó. Ahora, lo cierto es que la propuesta que ellos presentaron a la ciudadanía perdió por una diferencia bastante importante, y por lo tanto, ya desde una perspectiva más racional y más pausada, debo decir que lo que uno esperaría y lo que uno desearía es que este nuevo proceso tenga todo el éxito del mundo y podamos por fin cambiar la Constitución de Pinochet. Y creo que es el objetivo central. Dicho esto, también creo que sería positivo, de acuerdo al tono de lo que estamos discutiendo, es que no se hiciera tabla rasa de todo lo que se discutió anteriormente, y que temas como la reforma a la salud o en este caso consagrado la Constitución como un derecho no quedara en el olvido. O sea, creo que no podemos perder de vista cuáles son las causas que permitieron y que están permitiendo esta discusión constitucional, que de todas maneras, más que lo que habíamos tenido, que puede llegar a más de lo que hemos tenido en todo este tiempo, porque en todo este tiempo no hemos sido capaces de cambiar la Constitución. Entonces, que no pierda de vista también las discusiones previas, cómo se enlaza también con la discusión anterior, y no solo en el ámbito de la salud, sino que también en el ámbito de la educación, de las pensiones, entenderlas como derechos y no como tú bien decías, Patricia, hace un rato, no en esta lógica individualista, yo me las arreglo, yo trato de buscar la fórmula de tener un mejor sistema de salud para mí, trato de tener una mejor jubilación para mí, sino que también de ser más solidarios y de construir un Estado que le asegure a toda la población, incluido uno mismo, ciertos derechos mínimos, sí, digamos, y los que ganan más, poder aportar para solidarizar con los que ganan menos, porque también hay que desterrar esa lógica, también triunfo, por supuesto, de tantos años de neoliberalismo, de que los que ganan menos no es por culpa de ellos, digamos, no porque no quieran ganar más, porque sean flojos, porque lo trabajen, sino que porque vivimos en una sociedad profundamente desigual. Y partiendo de la base que la mitad de la sociedad chilena, como las mujeres, ganamos menos por el mismo trabajo, porque hay una ley no escrita de que así tiene que ser. Entonces,
hagámonos cargo de las desigualdades, hagámonos cargo de solidarizar y hagámonos cargo de las demandas más importantes de la sociedad chilena para redactar esta nueva constitución. Yo creo que uno no podría no desearles éxito y decir que salga todo bien. Por supuesto que queda la sensación de ser un proceso súper participativo a ser uno bastante más acotado, por lo tanto con más desabrido, diría yo, esa era la palabra. Pero bueno, el soberano se pronunció y es lo que tenemos hoy. Bueno, digo el soberano o la soberana también discutiblemente, porque lo que se rechazó fue no la posibilidad de hacer una nueva constitución, sino que la propuesta que había emanado la convención. Pero bueno. Sí. No puedo evitar decir en esto, ya que hacías esa mención, Carla, y ahí dándole el pase a Claudio, que igual en este relato de que yo resuelvo todos mis problemas individualmente hay un alto componente de autoengaño, ¿ah? Porque, o sea, desde que uno invisibiliza cosas tan sencillas como ¿por qué cuando salgo a la calle hay veredas, hay pavimentos, hay semáforos? Hasta para no arrancarme tan allá y devolviéndome concretamente al tema de la salud, no considerar que incluso cuando las personas están afiliadas a las ISAPRES y se atienden, esa atención tiene un alto componente de subsidio público en varios niveles, ¿no? Entonces, no es que cuando uno se atiende en el sector privado toda la plata viene del sector privado, o sea, está llena de subsidios de todo tipo. Entonces, también, incluso los afiliados al sector privado en parte son personas que se benefician de los recursos públicos para la atención en salud. Quiero decirlo porque el relato invisibiliza eso, ¿no? Y es importante que se tenga en consideración que incluso pagando en las ISAPRES nadie se podría operar del corazón, tener un hijo, atender una enfermedad catastrófica y muchas otras cosas por el estilo donde el Estado concurre aportando millones de pesos. Pero bueno, volviendo al tema, Claudio, constitucional, y disculpa el paréntesis, se ha iniciado este nuevo proceso con las características que todo el mundo describía, que incluso para los semiólogos podría ser muy interesante hacer el contraste entre el simbolismo de la vez anterior y esta. Y yo creo que aquí operan dos cosas, ¿no? Por un lado, la necesidad de darle salida política frente a una situación que incluso los más fervientes partidarios del rechazo no se la esperaban, es decir, esta derrota tan catastrófica, tan categórica de la propuesta. Pero por el otro lado también que efectivamente el dilema constitucional en lo más profundo se resuelva, ¿no? Y para eso obviamente ha de preocupar que abundan palabras como desinterés, desconfianza. Y ahí vuelvo a preguntarte, Claudio, ¿cómo lo ves? Porque esta es una vieja pregunta, ¿ah? ¿Será que las personas efectivamente tienen un interés constitucional o este fue un relato que se construyó luego del estallido social y en realidad en el imaginario de las personas hay más bien otras cosas y no como está escrita la Carta Fundamental? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Yo diría varias cosas. Voy a tomar una parte de tu reflexión inicial que tiene que ver con, para muchos, el individualismo cultural en cierta medida nos ganó una batalla. Es decir, hay un porcentaje importante de la ciudadanía que cree que considera que los problemas se resuelven solos. Es decir, solo en el término que los puedo resolver solo con mis recursos, puedo contratar seguridad privada, puedo tener salud privada, puedo tener educación privada, todo privado, y no requiero del Estado, y algo más complejo, no requiero de la comunidad. Y en cierta medida el individualismo cultural ha ido permeando la sociedad chilena, y no solo la sociedad chilena, sino que muchas otras sociedades. Y eso hace mucho más complejo el debate respecto de la nueva Constitución. Por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, aquí la izquierda en el país le hizo un gran favor al individualismo cultural al decir los retiros porque los recursos son de las personas. Le hizo un gran favor al individualismo cultural con esa pésima propuesta que realizaron y que empujaron. Pero bueno, yo particularmente creo en el comunitarismo. Es decir, las personas se desarrollan, nacen en comunidades, se desarrollan en comunidades, interactúan diariamente en diversas comunidades, en su familia, en los establecimientos educacionales, en el trabajo, y nos constituimos como individuos en virtud de nuestra relación con las demás personas. Y eso significa que nosotros colaboramos a resolver los problemas de otras personas y nuestros problemas se resuelven con la ayuda de otras personas y también del Estado. Entonces, pero precisamente yo creo que nos falta mucho mirar más todos los asuntos en la óptica más comunitaria y menos individualista. Eso en el primer punto.
En el segundo punto, yo creo que la instalación que ocurrió ayer es una señal bien importante. Yo miro de forma bastante positiva lo que está ocurriendo en el proceso, sin poner ojo y atención a lo que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado con el resultado del plebiscito. Mira quién preside y quién es el vicepresidente de la comisión. Es más bien el mundo de la centro izquierda y la centro derecha. Verónica Undurraga es una mujer PPD, Sebastián Soto es un hombre, un académico, Verónica Undurraga también es una destacada académica Así es. del mundo Evópoli, mundo PPD, mundo Evópoli. Es decir, esto tiende a mirar hacia el centro, ya sea en el centro izquierda o en la centro derecha, dejando los extremos, que forman parte también de la convención donde hay representantes, pero más bien existe un entendimiento por parte de quienes forman parte de esta convención de lo importante que es mirar los espacios de centro para generar acuerdos políticos. Y a mí me parece que es una señal bien importante de cómo se puede venir hacia adelante. Falta todavía, por cierto, la elección de los convencionales, que van a ser un número mucho más acotado, mucho menor de lo que existió la vez pasada, pero me parece que con dos destacados académicos, Verónica Undurraga y Sebastián Soto, a cargo precisamente de presidir esta mesa, me parece que es una muy buena señal de lo que se puede venir hacia adelante en la discusión constitucional. Eso como segundo punto. Como tercer punto, yo creo que evidentemente, yo no sé si, a ver, la discusión constitucional en sí es bien árida, es bien compleja. No es solamente decir queremos una mejor constitución para resolver todos los problemas, es porque tiene una cantidad de tecnicismo importante, es decir, se requiere de muchas personas que estén debidamente informadas, lo cual no significa que los ciudadanos comunes y corrientes puedan participar, yo creo que deben participar, pero es una discusión compleja. Y para eso yo creo que la ciudadanía lo que espera es algo bien importante, que una serie de problemas que se han venido manifestando en distintos estudios, encuestas durante muchos años, se resuelvan. Por ejemplo, salud, pensiones, por mencionar dos. Los temas medioambientales, los temas de ordenamiento territorial, son temas muy, muy importantes. Y al final del día esto se trata de hablar de una mayor equidad social. O disminuir las brechas de inequidades. Y eso va entrelazado con la necesidad de la construcción de un pacto social y económico para el país. Y en ese marco es donde entra la discusión constitucional, que es el instrumento, el texto fundamental que nos va a permitir, que nos abre la puerta para construir todo esto en un mediano y largo plazo. Entonces aquí todo el discurso de que teníamos constitución y al día siguiente se resolvían todos los problemas, porque eso también se dijo, evidentemente no es así. Y lo que hay que hacer por parte de los dirigentes políticos y sociales es una labor bien importante de pedagogía cívica, por así decirlo, lo que es el texto constitucional, qué podemos esperar de este proceso y el proceso que se abre después de una vez que tengamos una nueva constitución. Chile requiere y necesita una nueva constitución hecha en democracia, por cierto, y yo creo que en eso coincidimos todos. Ahora, eso es el puntapié inicial para un proceso importante de reformas políticas, económicas y sociales en nuestro país, que bajo el paraguas de una nueva constitución van a tener un marco en el cual nos vamos a mover. Pero esa discusión, entonces, la ciudadanía evidentemente, claro, si uno les habla y les dice probablemente del texto constitucional, de lo que significa la distribución de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, la configuración de los derechos económicos y sociales, para algunas personas les puede resultar un poco abstracto. Por cierto, y lo es. Ahora, lo que hay que hacer es que después de ese proceso, y hay que explicarlo muy bien, hacer mucha pedagogía, después de ese proceso se abre otro proceso importante que no va a durar ni 2, ni 3, ni 4 meses, va a durar un buen par de años, donde va a haber que hacer reformas legales importantes que van a permitir implementar lo que se establece y lo que se acuerda en ese texto constitucional que nos abre la puerta para poder mirar el Chile de los próximos 30, 40 o 50 años. Ahora, y con esto termino. Yo creo que hay un proceso que se ha hecho al revés en Chile, porque en Chile no hemos hablado y no hemos tratado de construir un pacto social que nos permita mirar cómo queremos esta sociedad, cómo nos queremos configurar, cómo nos queremos relacionar nosotros, porque uno debiese estar diciendo, dado que hemos acordado un pacto social para los próximos 40 o 50 años, esta es la constitución que necesitamos para implementar este pacto social, ergo, después necesitamos una serie de reformas legales para implementar ese pacto social. Pero bueno, eso no se hizo. Pero la Constitución nos abre la puerta para poder mantener y abrir esa discusión respecto al modelo de sociedad que queremos hacer. Sí, bueno, es un gran tema. Estamos pasados, sí, tenemos que irnos volando a la pausa, pero a la vuelta podemos seguir conversando de este y otros temas. Vamos y volvemos.
colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca en viva. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente en su nuevo horario. Sintonícenos todos los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo horario para continuar nuestro viaje conjunto desde hace ya 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 horas para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:08. Continuamos en Radio Análisis a través de Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y las frecuencias de Uchile TV esta mañana con Montserrat Rolano, con Carla Peñalosa, con Claudio Pérez. Carla, respecto al tema anterior, ¿quieres agregar algo, complementar? La palabra es tuya si así lo estimas. Sí, quería decir varias cosas, pero ya las olvidé. No, yo creo que no hay que perder de vista en todo caso, no sé si, no es que haya alguien dicho lo contrario en todo caso, que el proceso constituyente y la discusión constitucional de una u otra manera partió hace harto tiempo, no partió ayer ni partió hoy día, hacia una demanda de los movimientos sociales. O sea, yo sí quiero discutir con aquellos que dicen, no, bueno, nunca nadie pidió una nueva constitución, en realidad lo que la gente estaba pidiendo eran mejores pensiones o esto o lo otro, pero en realidad eso tampoco es tan así. Creo que era una demanda que estaba instalada y que logra instalarse definitivamente con el estallido social, pero la verdad es que venía de antes y hubo un proceso boicoteado, voy a decir así derechamente, durante el gobierno de la presidenta Bachelet también, de que se hiciera esta discusión. Entonces,
ya lleva años, de una u otra manera la ciudadanía se ha involucrado, por supuesto, no todo el mundo, siempre habrá gente que está más interesada que otra, etcétera, etcétera, pero creo que ha sido un proceso donde la ciudadanía se ha incorporado. Entonces, yo lo que me preocuparía es que esa ciudadanía no pierda el entusiasmo porque este proceso pudiese aparecer como más acotado o más cargado al rol de los expertos que de la gente común y corriente, pero bueno, eso era lo que quería agregar, que de todas maneras un proceso que está legitimado, pero que hay que seguirlo empujando, seas o no seas experto, porque en verdad todos tenemos mucho que decir con respecto a la nueva Constitución. Y creo que tal vez, aquí me voy a aventurar en algo que decía Claudio, o sea, de alguna manera el pacto social se construye en torno a eso, o sea, si bien había una sensación previa de que era necesario cambiar la Constitución y que no por culpa de la ciudadanía, sino que por acuerdos políticos o por omisión no se llevó a cabo, y que claro, termina en un gran desacuerdo o en la ruptura del pacto social, que es como fue el estallido, y que busca también para rearticular este pacto, crear una nueva constitución. Entonces ahí yo no me preocuparía tanto si primero es el pacto social y después la nueva constitución, o al revés, porque en verdad son procesos un poco más dinámicos y más complejos, pero donde el tema de la constitución, que estoy absolutamente de acuerdo, no hace milagros, no puede hacer milagros, pero sí es un tema que se ve no solo como necesario, sino que también como una herramienta eficaz para cambiar cuestiones importantes en este país, como la que estábamos discutiendo al comienzo, que tiene que ver con el derecho a la salud de todas las personas. Bueno, esos son grandes temas que tienen que ver con una mirada ya más a mediano, largo plazo, ¿no? Lo que va a ser nuestro país. Pero yo los quiero llevar al momento actual, inmediato, a la discusión política que se está dando en la moneda, también en el Congreso, respecto de este cambio en los equipos del presidente, que ha estado tan encima, ¿no?, en el debate público. Hemos dicho acá durante las últimas 2 o 3 semanas, ya desde fines de febrero, que lo estamos mencionando o cuestionándonos en realidad si es que efectivamente es algo necesario, urgente, como se ha planteado. Hay posiciones también bien encontradas dentro del propio oficialismo y quienes sostienen que esto no debiera hacerse ahora. Ayer el presidente le preguntaron por enésima vez y él respondió algo que me llamó la atención. Él decía que el foco de eventuales cambios iba a ser la gestión, que es algo que también se le ha cuestionado a su gabinete, a su equipo, no solamente de ministros y ministras, sino que también de subsecretarios. Y ahí, Claudio, te quería preguntar cómo ves eso, ¿no? El tema de la gestión, los ajustes que habría que hacer en un momento donde hay que sacar adelante reformas importantes. Pues ya sabemos, mañana se vota la reforma tributaria, lo mismo va a pasar en el caso de la reforma previsional. Bueno, hay hartos proyectos ahí que están encima de la mesa. ¿Cómo ves el tema de la gestión en el gobierno y si es que hubiera que hacer cambios en el equipo? ¿Quiénes deberían salir? Así ya poniéndolo bien concretamente, porque se ha hablado mucho del cambio, de que hay que hacer un cambio, pero yo creo que nadie tiene muy claro, o hay posiciones bien distintas, que cuál es el cambio, pues quiénes debieran salir, No, quiénes pero hay debieran medios de entrar. comunicación que lo tienen súper claro. No, pero aparte de la canciller, que esa ya es algo que ya Y lo Jackson, sabemos, claro. y Jackson, ¿no? Por distintas razones. Bueno, pero tampoco queda muy claro si es que es algo imprescindible. Bueno, no sé, ahí que todos tienen sus posiciones. Claudio, ¿cuál es la tuya? Sí, mira, yo creo que el problema es más complejo que un cambio de gabinete. El problema tiene que ver con el relato del gobierno. Yo creo que el gobierno no ha logrado, a un año de haber asumido, consolidar un relato de gobierno, sobre todo habiendo tenido un cambio de timón bien importante el 4 de septiembre. El Ejecutivo había apostado todo a la nueva Constitución
y no le resultó la apuesta, y después de eso tuvo que hacer un ajuste ministerial bien importante, donde lo que tuvo que hacer es incorporar al mundo concertacionista, digámoslo con esas palabras, y lo que hizo la incorporación de la ministra Carolina Toá, por ejemplo, dice en relación con eso. Ya antes estaba el ministro Marcel, pero finalmente lo que se consolidó después del 4 de septiembre es el mundo de la concertación, en el gabinete. Si uno mira los 5 gabinetes, los 5 ministerios más importantes del país, están en manos del mundo concertación. Entonces eso evidentemente es un golpe muy duro para todo el mundo del Frente Amplio. Y eso los obliga a construir un relato que tiene que ver con impulsar reformas importantes, cambios importantes en el marco de la Constitución vigente y con un proceso constitucional todavía en marcha. Entonces es un cambio de esquema completo. Y yo creo que eso no se ha hecho, que el Frente Amplio todavía no ha acusado ese golpe, se niega a asumir que el proyecto político que plantearon en la campaña presidencial no resultó, no es el proyecto político que están implementando y no es el proyecto político que van a implementar. El contexto político nada más cambiante que la política, y eso los obligó a cambiar rostros, a cambiar todo, y eso significa que el relato interno de una vez por todas tienen que sincerarlo. Hoy día siguen existiendo 2 almas, lo que se ha denominado como las 2 almas al interior del Ejecutivo. Entonces el cambio de gabinete, más allá de incorporar nombres, sacar nombres, donde particularmente me parece que la conducción política que ha hecho la ministra del Interior y la ministra de Sexpreda ha sido bien, se han avanzado, ha sido muy buena la conducción, se han sacado cosas importantes, se le ha ido dando cierta conducción al Ejecutivo. Mi punto con el cambio de gabinete es un cambio de gabinete ¿para qué? Y ese para qué es la construcción del relato político que tiene que liderar el presidente Boric en los próximos 2 años. Y eso a mí me parece que no está claro. Entonces, tratar de señalar que esto es más bien un ajuste de gestión, la gestión, por cierto, que se requiere, o sea, dicho de otra forma, es el mínimo para un gobierno. O sea, tener una buena gestión en la administración pública es el mínimo para un gobierno. Entonces, yo creo que el tema no es un cambio de gabinete para mejorar la gestión, sino que es un cambio de gabinete que conduzca un relato político y un proyecto político que yo veo completamente inexistente hoy día. Sí, pues bueno, de alguna manera ese relato al que hacía mención Claudio está determinado por las circunstancias, ¿no? O sea, el análisis previo es decir, bueno, en qué momento está el gobierno, en qué situación, en qué condiciones está de cumplir con su programa. Ya no vamos a hablar del de primera vuelta, sino del de segunda, que es el que finalmente ganó. Y ahí, bueno, se expresan a veces de manera explícita y otras veces de manera subliminal matices respecto a ese análisis, ¿no? Y entiendo que cuando Claudio, no quiero hablar por ti, digo, pero cuando hace ese análisis de alguna manera hace mención a esta idea de que no todo tipo de estilo musical puede ser interpretado por cualquier músico, ¿no? Entonces, ahí, Carla, quería preguntarte cómo lo ves, porque bueno, tampoco es una discrepancia meramente operativa. O sea, esto también tiene que ver con diferencias de carácter político. Iba a decir ideológico y me arrepentí, entonces quedó ahí como en el aire. En fin, pero bueno, para no darme tanta vuelta, ¿no? Cuando alguien dice tiene que cambiar el eje hegemónico del gobierno, ¿no? Que a partir de ahora el timón tiene que estar en socialismo democrático y en una prodignidad, se está haciendo un planteamiento, ¿no? Que es un planteamiento bien de fondo, más allá de la afirmación. Tu mirada al respecto. Bueno, yo siempre soy optimista, como ustedes saben. Yo creo, primero hubo un primer año difícil para el gobierno y creo que hacer este ajuste, que yo me imagino que va a ser ahora antes del 11 de marzo, y me parece bien por lo siguiente. Creo que el cambio de gabinete anterior fue en un pésimo momento. O sea, era inevitable, habías perdido el plebiscito, pero creo que hacer un cambio de gabinete tras una derrota tan dura te pone en una situación muy compleja. Entonces creo que no solo por la elección de mayo, sino que por un montón de otras cosas, pero también por el proceso constitucional, creo que los cambios es mejor hacerlos ahora que esperar hasta mayo. Y yo creo que a propósito de esto que se hablaba de sincerar o no sincerar, yo creo que este gobierno no es el gobierno efectivamente del Frente Amplio, sino que una coalición mucho mayor, cada vez mayor tal vez. Creo que no es un misterio para nadie, o sea, no se trata de sincerarlo, no, porque es cuestión de ver, como decía Claudio, el gabinete.
Y en ese sentido me parece que es legítimo y necesario además un cambio de gabinete ahora en este momento, porque además tengo la sensación, a lo mejor peco de optimista, digamos, pero de que el gobierno pudiese estar, estoy pensando en las encuestas, por ejemplo, que han hecho subir la aprobación del presidente, por primera vez y a un nivel bastante, o sea, comparable solo a antes de septiembre del año pasado, precisamente, creo que podríamos hablar de un segundo tiempo del gobierno, y para eso efectivamente necesitas un equipo nuevo, donde, por cierto, hay que mejorar la gestión, porque no es menor, como decía Claudio, cuando estás en el Estado tienes que saber gestionar lo que estás haciendo, pero que no tiene que ver solo con la gestión. ¿Qué espero yo? Yo esperaría, por sobre todas las cosas, el cumplimiento del programa de la segunda vuelta. Es lo que el gobierno, el presidente se comprometió, es lo que la ciudadanía espera, y creo que habría que avanzar en ese sentido. Carla, pero disculpa que te interrumpa, pero ¿con este Parlamento se puede cumplir el programa de la segunda vuelta? Es una pregunta bien concreta. Sí. Bueno, yo creo que esa es parte de las dificultades que ha tenido el gobierno en este primer año, digamos, y yo creo que, a ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que cumplir el programa en todos aquellos aspectos en que sea posible, y avanzar y tener prioridades. Si puedes cumplir el programa en algunos, o sea, es que suena horrible decirlo, pero en el fondo todo lo que puedas del programa, sabiendo que hay cosas que no vas a poder hacer, pero no porque no dependen de ti, sino que de este Parlamento, que por ejemplo, y digámoslo también, no quiere la derecha votar a favor de las 40 horas porque no le gusta el gobierno. Entonces, eso es legislar también contra la gente. O sea, acaban en Inglaterra de promulgar una semana de trabajo 40 horas, pero aquí la derecha no quiere hacerlo porque está picado con el gobierno y no lo va a hacer, sin pensar en que para los trabajadores y los trabajadores de Chile eso es bueno. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que empujarlas. Me parece a mí, son importantes, son relevantes, significan un cambio sustantivo en la calidad de la vida de las personas y un cambio en relación a lo que ha habido hasta ahora. Y claro, el Parlamento es el principal obstáculo, pero es necesario tratar de avanzar en aquellas cuestiones del programa que son relevantes y que son importantes. No digo que haya cosas no relevantes en el programa, pero evidentemente que uno tiene que fijar prioridades. Entre otras cosas porque, claro, este gobierno ha tenido que crear alianzas más amplias que además no es negativo a priori. O sea, tener una base más sólida, incluso, puede que me esté saliendo el tema, pero incluso yo creo que es parte de las lecciones que al menos nosotros, el sector, digamos, quienes estamos más cerca, quienes apoyamos al gobierno, tal vez alguna de las lecciones que uno pudiera sacar después de 50 años. Ustedes me dirán que a lo mejor el golpe de Estado tiene muchas otras razones y efectivamente podría haber sido, de alguna manera era en ese sentido muy difícil de contener. Sin embargo, una base social más amplia, una base política más amplia, de la coalición de la Unidad Popular también habría hecho distintas las cosas. Ahora, eso no tampoco fue culpa, bueno, ya me pongo historiadora, entonces los voy a latear, pero realmente yo encuentro que crear una base social lo más amplia posible no necesariamente es negativo. Me parece que puede fortalecer también la democracia y empujar los cambios, porque también cuando estás muy solo tampoco puedes empujar los cambios, porque el que tienes al frente está dispuesto a utilizar todas las mecanismos posibles para destruirte, como ocurrió hace 50 años. Entonces, yo creo que sin ser un chantaje, porque no se trata de eso, creo que es interesante ir más hacia el centro, porque además de alguna manera son las señales que nos ha dado la ciudadanía. Sí, pues. Bueno, además, esto es como el tercer tiempo sería del gobierno con este cambio de gabinete en un año. Como que el tiempo pasa más rápido. Sí. Como que duran menos los gabinetes. Pero sí. Además, a propósito del tema del programa, es cierto, y para ser justos y justas, el presidente también, o este gobierno, ha tenido que hacerse cargo de un montón de problemas que no necesariamente tuvieron gobiernos anteriores. Estoy hablando de la crisis de seguridad,
el tema de la migración, la crisis económica. Entonces son coyunturas nuevas de las cuales el gobierno también ha tenido que responder prioritariamente, incluso por sobre otras iniciativas que estaban en su programa. No quiero dejar pasar en estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan respecto de una fecha muy importante que se conmemora mañana, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se da en un contexto especial por todo esto que hemos estado hablando en nuestro país, ¿no? A partir del 4 de septiembre, que hay algunos que plantean que ha habido una suerte de arremetida conservadora, los temas ligados al feminismo, a las causas de género, quizás ya no están en una primera línea como sí lo estuvieron hace un par de años. Y además en un contexto de un gobierno que se autodeclara feminista, ¿no? Que eso también ha sido cuestionado. Claudio, si pudiéramos describir el momento actual también del movimiento o hacer alguna reflexión respecto de esta fecha en este momento de nuestro país. Sí, bien breve para Sí, que puedan hablar cada uno exacto. porque estamos cerrando. Sí, Claudio. Estás en silencio. Sí, muy breve. A mí me parece que evidentemente se han producido avances importantes en cuanto a materia, por ejemplo, de equidad de género, que ha sido un tema importante que ha ido poniendo en agenda el movimiento feminista y ha permitido visibilizar una serie de temas y sobre todo ha permitido que actores políticos relevantes o los partidos políticos que tienden a ser mucho más lentos, lamentablemente, en asimilar estos procesos, lo hayan hecho de forma más rápida. Así es que a mí me parece que todo lo que ha sido avance en la agenda en materia, por ejemplo, de equidad de género, y hay cosas importantes que están pasando, que por un lado se impulsan desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, pero el legislador los va tomando. A mí me parece que hay temas importantes ahí respecto a los cuales se ha ido avanzando y sin duda es un tema para seguir avanzando. Ahora, uno aspiraría a un momento en el cual, no sé cómo decirlo, pero me parece importante que la discusión en cuanto a los temas de equidad de género ya no sea tema de algunos días, sino que sea tema diario de la sociedad en su conjunto completa, tanto el Ejecutivo y el sector privado, para hablar precisamente de equidad de género, que es una de las dimensiones. Yo estoy solo abordando una de las que ha sido la agenda del movimiento feminista. 1 minuto, Carla. Yo creo, cuando se trata de derechos de quienes han sido postergados, me refiero a las mujeres, pero no Sí. solo, siempre es una disputa, o sea, nada está ganado para siempre, lamentablemente, y yo creo que en ese sentido, no solo en Chile, sino que en el mundo, yo creo que, como dice Montserrat, hay una especie de arremetida conservadora que quiere poner en duda nuestros derechos, pero yo creo que lo más importante es lo que hemos avanzado y en ese sentido también defender eso avanzado, o sea, nunca dar por hecho que las conquistas son para siempre, lamentablemente. Uno quisiera ir como haciendo el checklist y no es tan así. Sin embargo, es evidente que muy probablemente nunca habíamos tenido un gobierno con una agenda de género tan relevante, tan importante. Digo, porque podría compararlo con el de la presidenta, que también lo fue muy importante. Sin embargo, dentro de su equipo no digamos que hubiese habido un consenso muy amplio sobre el asunto. En cambio, hoy día me atrevería a decir que eso no solo un consenso, sino que de alguna manera un mínimo esperado para cualquier persona que sea parte del gobierno. Entonces creo que hay que seguir avanzando, pero también, como tú decías, Montserrat, tenemos un problema en el Parlamento, pues, así que yo creo que por eso es importante salir a marchar mañana en la tarde. No nos olvidemos que las manifestaciones más importantes en los últimos años, incluida la última ante la pandemia y, si no me equivoco, la primera post-pandemia, fue las mujeres. Así que yo creo que eso está diciendo algo, digamos. O sea, si bien es cierto, se ha avanzado mucho, tenemos tantos problemas todavía. Y tal vez empezando por el más básico, y es que ni siquiera tenemos asegurada la vida. Por el hecho de ser mujer. Entonces, por lo menos para al menos erradicar la violencia, que eso además no tiene que ver solo con políticas de Estado, sino que es un cambio cultural, creo que hay que estar ahí alertas. Bueno, estamos llegando al final del panel, pero no de nuestro noticiario. Agradecerle a Carla Peñalosa, a Claudio Pérez. Con Montserrat vamos a ir un breve alto y a la vuelta va a estar Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos.